¿Y si te dijera que si tienes dolor no quiere decir que te hayas roto? Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más se debaten en fisioterapia y para ello os traigo a Nico González. Encantado de que estés aquí, Encantado, Nico. Nico es un amigo mío que lo conocí gracias a otro amigo mío que le ha tratado a nivel de entrenamiento y nutrición. Y la verdad es que estoy súper contento de que esté aquí con nosotros en el canal porque tiene mucho que aportar. Él ahora está estudiando psicología y como que hacemos un abordaje bastante integral a la hora de brindar una atención a una persona porque tocamos muchos temas. Tocamos temas de nutrición, tocamos temas de entrenamiento, tocamos temas de psicología y eso, pues, oye, es algo bastante diferenciador a la hora de darle una guía a una persona y de darle un servicio. Entonces, habiendo hecho ya la introducción del tema del que quería profundizar hoy es de por qué pensamos que cuando tenemos un poquito de dolor haciendo cualquier ejercicio o entrenando cualquier deporte, ya no sea fútbol, que sí que es verdad que en este canal nos dedicamos más al fútbol, Nico sí que ha estado más expuesto a otro tipo de deportes, pero ¿por qué pensamos eso, Nico? ¿Por qué pensamos que cuando nos duele algo ya quiere decir que tenemos algo roto y ya como que nos saltan las alarmas y decimos, oye, ¿qué pasa aquí? Me voy a un fisio, me voy a un médico, voy a hacerme una prueba de imagen? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese...? A ver, a nivel psicológico lo que nos ocurre en este tipo de situaciones cuando, por ejemplo, estamos en un partido aterrizándolo al mundo del fútbol, que los que estaréis en este canal seréis seguramente más futboleros. Cuando de repente tenemos un dolor jugando un partido, nuestra cabeza automáticamente nos va a llevar a pensar lo peor a modo de protección, ¿vale? Va a ponerse fruto del estrés y la ansiedad de que te produce ese momento. Nuestro cerebro automáticamente, fruto de esa ansiedad, empieza a buscar un montón de alternativas, ¿vale? De qué podría pasar, qué va a pasar ahora, no voy a poder jugar más, mi carrera se ha terminado. Todo eso lo hace nuestro cerebro, fruto de la ansiedad, para intentar como controlar la situación, en un entorno que no controlamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un punto de incertidumbre brutal. Y ahí, claro, a modo de protección, fruto de esa ansiedad, intentamos poner y montarnos un montón de películas en nuestra cabeza, de un montón de situaciones, de qué podría pasar o qué no podría pasar, cuando la realidad es que estamos en el campo, nos está atendiendo, acaba de pitar el árbitro, ha parado el partido, nos han venido a atender y aún no hay nada claro de qué ocurre o no en el tejido. Entonces, ahí lo primero y sobre todo el consejo que más daría en esos momentos en el que pasa el dolor es mantener la mayor calma posible. Sé que decirlo es muy sencillo. Es fácil decirlo, sí que es verdad. Es muy sencillo, pero lo primero y el primer paso a tomar es intentar mantener la calma. Y ahí podemos entrar ya con técnicas de respiración y demás. Sí. Creo que sería el primer paso a tratar. Sí, porque sí que es verdad que cuando hay dolor nos podemos pensar que es daño, pero es como cuando, no sé, te haces un corte, sangra. Cuando te rompes un hueso también, mucho dolor. Entonces es como que nuestro cerebro aprende a que cuando, o es fácil aprenderlo, digamos, de que cuando tengo un dolor, eso equivale a una lesión. Muchas veces puede ser así, pero otras muchas puede ser que no. Entonces, ese es el tema que yo quería profundizar contigo, porque al final es algo que a muchos futbolistas les pasa. Yo, por ejemplo, hace 3-4 semanas estaba haciendo un entrenamiento distinto a lo que venía haciendo yo de normal y tuve como un sustito en el isquio haciendo sprints. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en ese momento con mi preparador físico estamos como optimizando ese proceso de mecánica de la técnica de la carrera y claro, yo estaba cambiando muchas cosas en varios sprints, en igual 3 o 4, de cómo tenía que correr. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo uno, que fue el último que hice, evidentemente, porque ya me noté un poco el isquio, que ya dije, ostras, ¿cómo se nota que con una tontería de cambiar la técnica de carrera ya estoy entrenando distinto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí mi cabeza, sabiendo todo esto que estamos hablando, empecé a darle vueltas y dije, no me habré roto, ¿no? Mis sensaciones no eran de haberme roto, ¿vale? Pero eran sensaciones de no hagas otro sprint más porque sí que te puedes romper. Entonces, como en otras ocasiones hemos hablado tú y yo de que las experiencias previas condicionan
la experiencia que vas a tener ahora del dolor, yo ya había sentido cómo se siente una rotura muscular de verdad. Entonces yo sabía que cuando me pasó eso hace 3-4 semanitas entrenando los sprints, sabía que no era una rotura muscular porque mi sensación era otra. Pero claro, una persona que esa experiencia no la ha tenido o que no sabe cómo gestionar eso, ya es cuando dice, guau, que me habré roto, y ya empieza el miedo. Entonces, claro, a la hora de buscar soluciones, ¿tú cuáles crees que son las soluciones que debería buscar esa persona para, uno, tener claridad de qué es lo que le pasa? Porque evidentemente no es normal sentir dolor y tampoco hay que normalizarlo para siempre. No, ni mucho menos. ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona que ha pasado por eso? Imagínate que ese caso te lo cuento yo ahora. ¿Qué harías tú con ese caso si no fuese yo? No soy yo, es un chaval de 18 años. Para empezar, y en primer lugar, a raíz de lo que ya venía comentando, es que intentemos ofrecerle la mayor tranquilidad posible, ¿ok? Si nosotros estamos, y esto ocurre mucho en el fútbol, por ejemplo, con entrenadores, que su función principal, lógicamente, no es la de tratar ese tipo de patología ni nada, sino que es entrenador del equipo de fútbol a nivel táctico, que a lo mejor no se ha podido enfrentar a esa situación antes. ¿Y qué ocurre? Que va a intentar ayudar a su futbolista, a su jugador, pero con mucha ansiedad, con mucho miedo. El entrenador tampoco sabe qué está pasando, tiene incertidumbre. Esa incertidumbre se la traspasa al jugador, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que ahí pues debería el jugador tratar con un profesional. El profesional, en este caso, lo primero que yo haría es transmitirle tranquilidad de que no sabemos aún los resultados de ninguna prueba de imagen, no hemos hecho ningún resultado aún de test de movilidad, de fuerza. Tenemos que primero hacer una valoración inicial, una vez ya le hemos tranquilizado, ¿ok? Para que su incertidumbre baje, porque al final la persona, al profesional le va a tener como una autoridad, le va a creer mucho y lo más seguro es que confíe bastante en ese profesional. Entonces, si tú a esa persona le das tranquilidad como profesional, seguramente se reduzca mucho la incertidumbre porque confía en ti. A raíz de ahí, ya su sistema se va a tranquilizar un poco y va a ofrecer un mejor entorno para que a nivel fisiológico haya una mejor recuperación. Pero más allá de eso, empezaríamos como segundo paso una valoración de movilidad, de fuerza, con la escala del dolor que hemos estado hablando antes, ¿vale? Escala del dolor del 0 al 10, en diferentes rangos, en diferentes planos, y a raíz de ahí plantear un proceso de recuperación en base a la patología, pues si es más leve, si es más grave, empezar también desde el minuto 1, y eso sí que prácticamente independientemente de la patología, no sé, cosas muy graves, lógicamente no tendría reposo absoluto en prácticamente ningún caso. Ahora, como fisio, comentas en qué casos mucho más graves se podría tener un reposo absoluto, pero en el 95% de lesiones y molestias que puede tener la gente no es necesario, que al final esto es un mensaje importantísimo, que lo decimos aquí, pero tú vas a ir al médico, ese chaval que se ha hecho daño en el partido, la diferencia que estamos hablando de lo que acabo de decir, cuáles serían los pasos, a ir al médico automáticamente, que el médico en vez de dar un mensaje de tranquilidad le dé un mensaje de alerta. Es que eso... Y que le digan encima reposo. Sí. Aquí tenemos dos caras de la moneda que pueden cambiar la recuperación de ese chaval, pero una locura. Sí. Pero porque claro, al final los chavales o las chavalas cuando van al médico para que les den claridad de qué es lo que le está pasando, para ver cómo se le puede tratar, claro, al final el médico es una figura con mucha autoridad. Entonces, si yo, imagínate que no soy fisioterapeuta y tampoco me he movido en el ámbito de la medicina, ¿vale? Si a mí me pasa algo en el fútbol y yo voy al médico y a mí el médico me dice que tengo que hacer reposo absoluto, que me ponga una venda y que me tome antiinflamatorios, yo voy a decir, bueno, este tío es el que sabe, este es el que a mí me va a solucionar un poco la papeleta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no es así, de que ese pensamiento y esas pautas que dan, muchas veces también tenéis que pensar de que esa gente o esa persona, ese médico, da abasto a muchísima gente, no sois solo vosotros. Entonces,
claro, a nivel de individualizar a cada uno qué es lo que le está pasando, es imposible. O sea, simplemente por logística, porque tienen que atender a 50 personas en 2 horas y eso, o sea, le pueden dedicar muy poquito tiempo. Y uno ya le cuesta a un fisioterapeuta razonar qué es lo que le puede estar pasando a una persona en una sesión de 45 minutos o 1 hora. Hay veces que sí que está más claro lo que le está pasando, pero hay veces que cuesta razonar qué es lo que le está pasando para que, oye, que lo que se haga de tratamiento sea lo que necesita, porque hay muchas veces que puedes ir probando cosas y que no funcione. Pero lo que os quiero decir con esto es que al final ese mensaje de una figura autoritaria, que es un mensaje como más, más de alerta, eso no le viene bien a la persona. Y hablando de lo que has dicho tú de antes, del sistema de alerta, que podríamos llamarlo sistema nervioso, te voy a poner un símil que la gente lo va a entender bastante bien, y es que tú, por ejemplo, puedes tener una alarma en tu casa y que la alarma en tu casa suene, que no haya nadie, que no haya entrado nadie a robar, pero que el sensor de movimiento que no funcione bien, que ha sido el viento que, yo qué sé, ha pillado un gato por ahí. Sí, o sea, eso puede pasar. Entonces, en el sistema nervioso es algo parecido. Cuando hay algún, me sale la palabra trigger en inglés, pero, o sea, como un disparador en algo que hace que se encienda ese sistema de alerta, puede ser ese mensaje del médico, o puede ser, no sé, cualquier tontería del día a día, que imagínate que un chaval se ha hecho daño en el isquio entrenando, no tiene dolor a las 2 horas, pero luego a las 3-4 horas resulta que se tropieza, da una zancada y dice, ostras, sí que me duele. Otro disparador de algo pasa, miedo. Entonces, claro, el que la gente sea consciente de que eso puede pasar y de que hay un sistema de alerta que muchas veces puede estar exaltado, aunque a nivel de tejido no haya nada, pues eso a una persona le puede dar más tranquilidad que me venga un médico y me diga, reposo, no hagas nada, no te muevas, te voy a pautar antiinflamatorios y analgésicos para que no te moleste, porque al final la gente por lo que acude al médico es por el dolor. Y en una semanita nos vemos, incluso en más, que te dan el seguimiento de más, pero también por tema logístico de ellos. Entonces, claro, cuando tú ese sistema de alerta se lo explicas a una persona, como que le tranquiliza un poquito más, ¿no? Efectivamente, porque no se ve lo que está ocurriendo a nivel psicológico detrás de esa persona. Es decir, aquí solo estamos viendo un chaval o una persona, un hombre, una mujer de cualquier edad, que va al médico con un dolor y lo estamos viendo como una patología, le duele la rodilla, analgésico, pum, de libro, ya está. No estamos viendo lo que esa persona está luchando aquí. O sea, sí, que va. La batalla que está librando a nivel psicológico esa persona es una maldita locura y afecta directamente al dolor que esa persona siente. Ya no solo dolor físico, sino el dolor emocional, porque esto es algo que hay que tener muy en cuenta, y es que muchas veces un dolor o una rotura en un momento determinado puede generar muchísimo más dolor emocional que físico. Entonces, todo esto, por lo que comentaba Miguel, de el abastecimiento que tiene un médico a lo largo de un día, no se puede llegar ahí, porque necesitas, lógicamente, mucho más tiempo con la persona para tener todo el contexto, ¿vale? Todo el contexto. Sí que es verdad que el mensaje podría ser otro, y mucha gente que me venía a mí a la clínica venían con ese mensaje y con ese catastrofismo que muchas veces transmiten los médicos a los pacientes, y ese mensaje sí que podría ser distinto. O sea, un médico en 5 minutos puede dar un mensaje muy potente en 5 minutos. Muy distinto, totalmente. Eso no quiere decir que todos los médicos sean así, ni mucho menos. Lo que pasa que, pues claro, el mandar mensajes nocivos a la gente hace más daño de lo que nos pensamos. Mucho más, y lo decimos en base a nuestra experiencia y haberla visto en decenas y decenas de casos, que no hay que generalizar a todos los médicos, pero en un gran porcentaje, lo que hemos visto con nuestros casos y con lo de todos nuestros clientes, hay un denominador común bastante claro, y es como por ejemplo en mi caso personal, que un traumatólogo a los 16 años me dijo que
me tenía que olvidar del estilo de vida que quería y que tenía que empezar a pensar a dedicarme a otras cosas porque no iba a poder a volver a hacer deporte. Y aquí está el tío, ¿sabes? Y a día de hoy... Cada vez te vas a Jiu-Jitsu. Sí, o sea, a día de hoy hago Muay Thai, hago Jiu-Jitsu, hago rutas por montaña, o sea... Lo que te dé la gana. Lo que me dé la gana. Y con 16 años, a día de hoy tengo 22, hace 6 años me dijeron que no iba a volver a hacer deporte. Entonces, imagínate a una persona de 16 años que le digan eso. O sea, es como que una persona de 16 años afronta ese mensaje. Pues yo lo afronté cayendo en una depresión, literalmente, fruto de ese mensaje y de otro contexto de mi vida, pero el pilar principal por el que caí en la depresión fue porque yo pensaba que no iba a poder hacer deporte en mi vida y eso es lo que me hizo anímicamente irme a bajísimo. Menos mal que años después encontré profesionales como Fran Gurdiel y Álvaro Pinteño y me abrieron otro mundo, pero que hay muchas vidas que se han jodido, literalmente, aunque suene muy duro, por el dolor y por un mensaje nocivo. Y esto parece muy loco, pero es tal cual porque lo hemos visto con nuestros ojos. Sí, es así. Y tú cuando lo vives en primera persona es como que transmites muchas más emociones a la gente de lo que igual se lo puede transmitir otra persona que lo ha vivido de otra. O sea, cuando tú lo explicas se te ve que, oye, pues que lo ha vivido en primera persona y que no quieres que la gente pase también por ese proceso, que al final es por eso por lo que estamos haciendo vídeos como este, para que la gente vea que esas cosas sí que pasan y que, oye, pues que se pueden afrontar de otra manera y se pueden hacer otro tipo de abordajes y de estrategias para que esa persona no caiga en ese bucle de tocar fondo, básicamente, porque es que eso es lo peor que le puede pasar a un chaval, es lo peor. Totalmente. Después de una lesión. Y el mensaje que se quede, ¿no? Un poco de que no toméis nunca, por mucho estima o autoridad que le tengáis a alguien, no os quedéis nunca con una frase para siempre como verdad absoluta. Intentar buscar segundas, terceras, cuartas y hasta quintas opiniones, ¿vale? Y sobre todo cuando hablamos de un tema de salud, pero a nivel general en la vida, al igual que el típico profesor que te ha dicho que no vas a aprobar porque eres corto. Y luego al año siguiente le cierras la boca. Pues esto no puede dejar que nadie te anule. Y menos en un ámbito de la salud. Que va. Hombre, es que al final es lo que se nos llena la boca siempre decir que la salud es lo más importante, pero yo creo que a la gente le falta aplicarlo, porque, no sé, siempre cuando igual pides una baja porque algún familiar está mal en el hospital y te dice, no, la salud es lo más importante. Sí, es lo más importante, pero no solo tiene que ser lo más importante cuando estamos muy jodidos, que también tiene que ser importante para prevenir estar jodidos. Entonces eso es lo que pues, mucha gente no acaba de hacer ese cambio de chip y al final a mí es como que, no sé si es por la edad que tengo, como que me cuesta transmitir a la gente ese mensaje cuando, tú sabes, en un año en la clínica, que un año en la clínica es muy poco, tío. Toda la gente que he visto, pues 10 pacientes por día más o menos, 5 días a la semana durante un año y cada uno viene de un padre y una madre y han tenido experiencias distintas y un fisioterapeuta pues se codea bastante con experiencias del día a día de la persona porque estás 45 minutos con esa persona hablando, que igual le ves 2 días a la semana o un día a la semana durante 4 o 5 semanas y eso hace que realmente te metas de lleno en la vida de esa persona y empieces a valorar, vale, ¿por qué esta persona le está pasando lo que le está pasando? ¿Cómo está descansando? ¿Cómo se está alimentando? ¿Cómo se relaciona con su entorno? Que muchas veces nos pensamos que si tenemos dolor, la solución es antiinflamatorios, analgésicos, que nos pongan máquinas, que nos operen, que me hagan una prueba de imagen, cuando los hábitos que tenemos, o sea, es que el poder que tienen los hábitos que tenemos, mira, te voy a poner un ejemplo de un paciente que tuvo una compañera mía, Alicia Serena, no sé si estará viendo este vídeo. Alicia Serena es la fisioterapeuta que ahora entraba en la clínica en la que yo estaba. Ella me dijo un caso de un paciente que tenía ciática y era una ciática que la compresión le venía a nivel de glúteo, ¿vale? Una ciática puede ser por varias causas, pero en ese caso era de esa. ¿Qué pasa? Que esa persona, ese paciente de ella,
pasaba mucho tiempo sentado, mucho tiempo, porque tenía que viajar, porque luego cuando llegaba al sitio estaba en una oficina sentado, reuniéndose y cosas así. ¿Qué pasa? Que tenía la cartera en el bolsillo de atrás y la cartera le comprimía un poco el ciático. Y Alicia le preguntó, por curiosidad, ¿tú la cartera dónde la llevas? Y le dijo que la llevaba justo en la pierna que le molestaba y en la parte de atrás. Quítate la cartera de ese bolsillo y ponla en el bolsillo de delante y llévala en otro sitio. Y ya no tenía sensación de ciática. Para que veáis la importancia de los hábitos, que eso, por ejemplo, era algo más a nivel de terapia ocupacional, que se dice, de pues, una compresión que hay de algo físico, una cartera que está apretando ahí esa zona y está mucho tiempo sentado y al final. Pero claro, tema de alimentación, tema de descanso, rutinas de sueño, todo eso la gente... Sí, yo como bien, yo duermo bien mis 8 horas, luego se despiertan 3-4 veces durante la noche para ir a mear. Entonces esas cosas, básicamente conclusión de que afecta bastante a tu dolor, bastante. Muchísimo, o sea, más de lo que la gente piensa, y eso lo recojo y explico la importancia de tratar como personas y no como patología. Cuando entra una persona por la puerta de la clínica, o en el caso de Miguel, que a día de hoy ya se dedica únicamente a la fisioterapia online. Cuando tú vas a tratar a una persona, la tienes que ver como es, como una persona. Y como seres humanos tenemos diferentes áreas en nuestra vida, ¿vale? Y es muy importante el modelo biopsicosocial, que para los que no sepáis qué es, dejaré una imagen por aquí ahora en edición, ¿vale? Que son 3 esferas y tenemos la bio, la psicológica y la social. Son esferas que se retroalimentan entre ellas. No podemos ver el cuerpo como cosas separadas. El cuerpo está completamente unido. Somos un eslabón en el que funcionamos de manera perfecta entre las diferentes áreas. Entonces, hay que ver un poco nuestro día a día como un vaso, ¿vale? Un vaso que se va llenando de agua con los diferentes estresores que tenemos y las diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos la familia, tenemos los amigos, tenemos el estudio, tenemos a nivel profesional, tenemos a nivel bio, cómo está directamente a nivel fisiológico nuestro cuerpo, nuestros tejidos, y la parte psicológica. Todo eso va junto, ¿ok? Entonces, dentro de un vaso tenemos que tener en cuenta que hay diferentes estresores. De repente una semana vamos a tener más estrés en el trabajo. De repente hemos discutido con nuestra novia, con nuestra madre. De repente esa semana nos ha ido como una mierda los entrenamientos. Todo eso va sumando y se va llenando el vaso de estresores y acaba desbordando por todos los lados. Entonces, muchas veces con estos hábitos lo que hacemos es que ese vaso mantenerlo a raya y que no desborde, cuidando la alimentación, cuidando nuestra higiene del sueño, haciendo lógicamente una buena cantidad de actividad semanal y diaria, importante, porque por entrenar 2-3 veces a la semana no dejamos de ser sedentarios, ¿vale? Entonces, moverse todos los días un poquito, ¿vale? Estar en continuo movimiento, aunque sea poco. Todas estas esferas y los hábitos, no, la respiración, importantísimo y eterna infravalorada. Sí, yo ahí, por ejemplo, tengo bastante que aprender de ti, porque no sé cómo aplicarla en mi día a día. Eso ya lo hablaremos. Eso lo hablaremos en otro bloque. Sí. Pero sobre todo que tengáis en cuenta eso, que no son conscientes de lo que mejora su sintomatología, su dolor en sí, cuando cuidas todas estas cosas. Es una absoluta locura, porque tu sistema nervioso empieza a funcionar como debe. O sea, tú eso, por ejemplo, lo has visto, porque Nico es una persona que también trabaja con el tema del online. Entonces, claro, él tiene conocimientos a nivel de dietas y también de entrenamiento. Entonces, ahora también que se está formando en la parte de psicología, él es el que toca 3 partes de esos campos de los que os estamos hablando. Entonces, claro, tú en tu abordaje y atención a la persona integras todo eso. Entonces, tú mejor que nadie sabes el resultado que te puede dar ofrecer esas 3 cosas. El de qué nutrición tengo, el de también cómo descanso, que al final con pautas simplemente tampoco hace falta que tengas una carrera para saber cómo descansar, pero sí que más o menos puedes ayudar a la persona, porque igual esa persona no es consciente de que descansa mal y le tienes que hacer consciente de ello. Entonces,
tú mejor que nadie habrás visto la importancia de esos tres ámbitos. Es que como yo lo viví en primera persona, como estábamos hablando antes, gracias a Álvaro Pinteño, yo me di cuenta de la importancia de esto, porque yo he llegado a hacer al día 3-4 horas de movilidad, no es coña, 3-4 horas de movilidad, 45 minutos solo de trabajo de pie, o sea, locuras pensándome que todo eso que controlaba yo, que al final lo que puedo controlar que es, pues entreno más, hago más movilidad de cadera, hago más movilidad de tobillo, fortalezco más con isométricos, tal, pensaba que todo eso es lo que iba a recuperar mi dolor. ¿Qué ocurría? Que lo trabajé con Álvaro en una sesión, que al hacer tantas cosas e intentar, ahora mejoro a muerte esto, entreno una hora más movilidad, tal, todo eso lo que hacía es aumentar mi estrés, una locura. Eso es mucho, Aumentaba mi estrés una locura y automáticamente al aumentar ese estrés, lo que hacía es que mi dolor aumentase y lejos de recuperarme más haciendo más ejercicios de recuperación, me recuperaba menos. Tal cual. Y me dijo una cosa que me quedó para ellos. Un día, en vez de ponerte a hacer, después de comer esos ejercicios, tal, pégate una siesta. Y lo que me sí, no es broma. Y yo quería ir todos los días al gimnasio, quería ir todos los días a recuperación. Y me dijo, si es que lo que necesitas no es hacer más, es hacer menos. Pero mejor hecho. Pero con criterio. Con criterio, lógicamente. No es que no mováis, es que no. Todo tiene un equilibrio. Exactamente. Y el pillar ese equilibrio, pues es complicado. Es complicado. Y cogiendo estas tres áreas, voy a poner un ejemplo. Y con eso cierro, porque lo vais a entender perfectamente. Y es un chico que me entró hace unos 3 meses justo, en abril. Y es una persona que es amiga mía de la infancia, ¿vale? Y que pues, yo he vivido con él todo ese proceso, pero lógicamente hasta que él no me habló para ponerse en contacto conmigo y empezar a trabajar, pues yo no le quise decir nada, ¿vale? A pesar de que yo le veía metido en un pozo sin fondo y muy malo. ¿Por qué? Porque al final, al yo haber pasado por una etapa así, de depresión, de tener unos hábitos malísimos de fiesta, de fumar, de comer mal, de descansar mal, de todo. Eso se ve en la expresión corporal de una persona, se ve. Entonces, yo con esta persona lo hablaba de vez en cuando, pero hasta que no vino él, no nos pusimos a trabajar. Yo le dije, él venía con dolor de hombro de 2 años. Llevaba 2 años con dolor de hombro, había ido a muchísimos fisios de mi pueblo, le habían trabajado solo el hombro y ya está. Cuando su problema era mucho más profundo y era un problema de que sus biorritmos estaban desajustados, de que su crononutrición, bueno, es que ya ni crononutrición, su nutrición en sí, o sea, no había ningún tipo de orden en su día, tenía horarios malísimos, tenía hábitos malísimos como fumar un montón de... Ponemos aquí un pito, comer fatal a deshoras, no cenar, hacer 1000 pasos al día, que no le diese prácticamente el sol, lógicamente tener un patrón respiratorio completamente disfuncional, también fruto del fumar y todo, sin hacer entrenamiento de fuerza y demás. Claro, él estaba yendo a fisios semana tras semana. Pues que vaya. Y no mejoraba nada. Y 2 años yendo al fisio. 2 años yendo al fisio, o sea, la cantidad de dinero que se ha gastado no tiene sentido. Y yo sabía que en el momento que se metiese lo íbamos a recuperar, pero yo no voy a tratar a la gente para que entre a trabajar conmigo, lógicamente, porque no tiene sentido. Y al ver a mucha gente cercana que ya la habíamos recuperado, porque encima de ese grupo justo, hay 3 colegas que les he recuperado el hombro, justo del mismo grupo. Entonces ya dijo, vale, esto me tengo que meter por cojones. Le dije, y no me gusta certificar nada, pero con esta persona, como tenía confianza y lo tenía tan claro cuál era su problema, le dije, en menos de un mes vas a estar preseando con casi 100 kilos en press de banca. Y eso le dijiste, son palabras mayores. Pero es que lo tenía, lo llevaba viendo durante 2 años, entonces lo tenía muy claro, bro. Muy claro. Joder. Antes de las Pero tiene que meter contigo, tío, que yo el press banca lo llevo flojo. Antes de las 3 semanas ya no tenía dolor de hombro, pero 0, hermano. O sea, bajó de un 9/10 que dolía en acciones cotidianas a, en la 3ª semana, fuimos aumentando progresivamente el volumen de empujes, fuimos quitando las herramientas que teníamos de mucha pausa, excéntrica demasiado controlada y demás. A 3ª semana no se lo creía. O sea, no se lo creía, y su fisio, porque con su fisio la conozco, y seguía yendo porque tenía un bono y seguía yendo mientras estaba conmigo el primer mes. Le dijo, yo no sé qué ha hecho,
como que no, hace bien lo básico. No sé qué ha hecho, qué ha hecho tu entrenador, pero a nivel tejido incluso, o sea, había mejorado en 2 semanas, no tenía sentido, o sea, una absoluta locura. Entonces, para que veáis la importancia, pasó de ser sedentario, fumar, que no te dé el sol, comer mal horario, a mantener una buena actividad diaria, que tengamos un orden en la nutrición, una educación del dolor. Todo cambió. ¿Por qué? Porque trabajamos con el modelo biopsicosocial que hemos hablado antes. Qué poderoso ese. Tratando a la persona con todas las áreas. Y a nivel anímico es otra persona. En 3 meses es otra persona. Ha bajado más de 7 kilos, está entrenando y haciendo deportes que ya no podía, como el pádel, que le encantaba. Y a nivel anímico es otra persona. Antes estaba apático, metido para adentro, con la capucha, sin querer hablar, tal, mucho más gordo. Ahora, y mira lo que le ha cambiado. Que ha cambiado, cambia una persona, es una locura. Bonito, tío, es muy bonito. Es una locura. Pues mira, Nico, yo ahora te quería hacer la última pregunta y ya con esto acabamos el vídeo. Y es que, ¿qué opinión tienes tú de... Bueno, sé lo que me vas a responder, pero para que la gente lo entienda. ¿Qué papel tiene el dolor cuando estamos haciendo un ejercicio? Y lo que quiero que me digas es si es normal que yo sienta dolor haciendo un ejercicio, o sea, ¿qué nivel de dolor tengo que sentir? O sea, sí, tengo que sentir dolor haciendo un ejercicio. Muy buena pregunta. Dependiendo de la lesión, imagino, pero ¿qué es lo que opinas tú del tema? Muy buena pregunta. Va a depender, lógicamente, del tipo de patologías, si son tendinopatías, o sea, va a depender, porque hay diferentes patologías que al final son capaces de no absorber, sino tolerar más o menos dolor, pero nos pongamos desde la base de que vamos del 0 al 10 de dolor, ¿vale? Una persona puede sentir de 0, que es nada de dolor, a 10, no se puede mover, ¿ok? Entonces, con el entrenamiento de fuerza, tenemos que trabajar con cierto dolor, y esto es algo que os va a chocar a muchísimos, pero el caso que estaba hablando de este chaval, por ejemplo, las 2 primeras semanas hizo ejercicios de empujes porque el fisio se los había prohibido, y yo le dije, durante el primer mes vas a dejar de tener dolor, y lo primero que vamos a hacer es hacer empujes. Te ha dicho el fisio que no vamos a hacer empujes, lo primero que vamos a hacer es hacer empujes, ahora bien, adaptado, no metiéndonos ahí directamente al press banca a muerte. Está claro, hay 1000 maneras de hacer ejercicio. Durante las primeras semanas trabajamos con lo que es el semáforo del dolor, ¿vale? Que me gusta trabajar mucho con eso, y es básicamente que depende en qué rango de dolor estés, vamos a tener un color verde, que es como positivo, ¿vale? Tenemos del 0 al 4 de dolor, más o menos. Vale. El naranja, que es el ámbar, pues 5, 6, 7 de dolor más o menos, y luego el rojo, mucho dolor. Jugamos con ese semáforo, entonces a la persona yo lo que le digo es, vale, vamos a ponernos la mínima carga posible, mancuernas de 5 kilos, y vamos a empujar. Empujamos, y si tenemos un 3 de dolor, perfecto, estamos teniendo dolor. De normal, o sea, podrías decir, vale, estoy sintiendo dolor, Nico, no lo hago. No voy a hacerlo. Si me está causando dolor, ¿cómo me va a ayudar a recuperarme? Porque al final a nuestro cuerpo le tenemos que dar una pequeña dosis, pero con las mancuernas de 5, ya está. Dentro de ese dolor de 3, 4, no pasar de ahí. En el momento que ya tenemos 6, 7, 8 de dolor, es un dolor ya llegando a agudo, lógicamente no es bueno. Pero sentir un poquito de dolor es no fundamental, pero os va a pasar, ¿vale? O sea, tenéis que empezar a exponeros progresivamente a estos ejercicios. Con 5 kilos será dolor de 3, pero es que la segunda semana, al haber hecho esa pequeña adaptación y le hemos dado ese estímulo, la segunda semana, más peso, ahí está. Más repeticiones, o sea, tu tejido estará más adaptado para hacer un poquito más. Con los mismos 5 kilos que teníamos dolor de 3, igual tienes la segunda semana podemos pasar a tener dolor de 1 o dolor de 0. Y ahí pues es cuando ya subes de peso. Y ahí a la siguiente semana, a la de semana 3, subiríamos un poquito de peso. Es así. Por eso el mensaje claro, y que esto es que a ti te lo preguntarán mucho también, a mí esto sí me preguntan muchísimo las primeras semanas. Hostia, pero es que ayer me dolió. Vale, pero nos paramos. ¿Cuánto te dolió? ¿Te dolió previo al ejercicio, durante, post? Y ahí ya se valora, pero que os quede claro, importantísimo, que si os duele un poquito durante la rehabilitación, es normal. Y no os alteréis, no os vengáis abajo, no os desmotivéis, porque si no vamos a conseguir el efecto contrario, ¿vale? Tenéis que aceptar que es algo normal del proceso. Y sobre todo como conclusión del vídeo,
esa pregunta que planteábamos al principio de ¿dolor es igual a daño? ¿La gente tú crees que será capaz de responderlo ahora? Hombre, con la chapa que hemos dado. Si no sois capaces de responderos, para matarlos, sí, os tenemos que suspender. Para matarlos, tío. No, el dolor no es igual a daño, ¿vale? Se lo dejo claro. Ya está, clarísimo. Porque espero que lo hayan entendido. Entonces, pues a ver, eso sí que merece bastante la pena saberlo, porque al final eso a una persona le da bastante tranquilidad. Entonces, yo por aquí dejo el vídeo, lo acabamos por aquí. No sé si tienes algo más que aportar. No, yo diría... Todo bastante machacadito, ¿no? Machacadito, y que yo diría que es uno de los conceptos que a mí más me cambió la forma de ver cualquier dolor o molestia. Pues a ver si la gente utiliza esa información de una buena manera y oye, pues tira para adelante en sus procesos de recuperación y de salud que le va a venir muy bien. Así que nada, chicos, yo despido por aquí el vídeo. Nada, o sea, aquí súper bien acompañado por Nico. Le agradezco bastante el que nos hayamos juntado para hacer un vídeo y se vendrán más veces a hacer contenido más chulo que este, seguro, porque esto solo sube. Así que vaya bien, chicos, despido el vídeo por aquí y nos vemos en el próximo, ¿vale? Hasta luego.